El Señor es la defensa de mi vida, el Señor es mi luz, a quien temeré, ¿quién me hará temblar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir, también conocida como Edith Stein, y es patrona, copatrona de Europa, así querido por Juan Pablo II. Después veremos un poco el porqué y quién es Teresa Benedicta de la Cruz. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado en mucho pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios de nuestros padres, que guiaste a tu mártir Santa Teresa Benedicta al conocimiento de tu Hijo crucificado y a imitarle hasta la muerte, concédenos por su intercesión que todos los hombres reconozcan en Cristo a su Salvador y por medio de él puedan contemplarte para siempre. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: yo me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Llega el esposo. Salid a recibir a Cristo el Señor. Llega el esposo. Salid a recibir a Cristo el Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo, el Señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey, con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Llega el esposo. Salid a recibir a Cristo, el Señor. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos,
que nombrarás príncipes por toda la tierra. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo, el Señor. Aleluya. Esta es la Virgen prudente, a quien el Señor encontró velando. Al llegar el Señor, entró con él al banquete de bodas. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, decíamos, hoy esta fiesta de esta copatrona de Europa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, también llamada, bueno, su nombre original Edith Stein. Era una judía, de familia judía practicante, alemana, que nace en 1891, o sea, hace solo 120 años, tampoco hace tantísimo. Y esta mujer a los 14 años pierde la fe, decide que ella, bueno, no sé si entra en el agnosticismo o en el ateísmo directamente. Le encanta el estudio, le encanta estudiar filosofía, se inscribe en filosofía, consigue las mejores notas, se saca el doctorado y pasa a ser la gran discípula de Husserl, el famoso filósofo de la época, con sobre todo el fundador, que era el fundador de la fenomenología. Ella pasa a ser una de las filósofas importantes de la Alemania de la época, no la número 1, pero con prestigio, precisamente por Husserl. Y ella continúa como atea, se pone a enseñar, enseguida tiene trabajos los que quiera y más para enseñar filosofía, hasta que más o menos el año 22, a los 30, 21, 22, a los 30, 31 años, por casualidad un día coge un libro de la biblioteca, un libro acaso, o sea, no sin mirar, el primero que encuentra, lo empieza a leer y no para, lo encuentra tan fuera de lugar para ella, tan interesante, que se lo lee hasta el final y le cambia la vida radicalmente. Este libro es la autobiografía de Santa Teresa de Jesús, no la de Santa Teresita, sino la de Teresa de Ávila,
Las dos son doctoras de la Iglesia, pero bueno, la antigua, la del siglo XVI, la que es la fundadora de las Carmelitas Descalzas. Y ella, que además empezaremos ahora su año jubilar dentro de muy poco, y esta, cuando lee su autobiografía, se da cuenta de que ahí está la presencia de Dios y se hace un cambio radical. En ella pasa la fe, se hará católica, y al poco tiempo, aunque de hacerse católica, cuando está a punto ya de pensar en hacerse carmelita, llega la primera persecución antijudía, que es que la expulsan de la universidad. No puede haber judíos en la universidad, aunque ella ya era católica. Estamos en el año 32, cuando Hitler prácticamente ya tiene el poder en Alemania, y ella tendrá que dejar la enseñanza, y poco después, ya lo tenía pensado desde hacía tiempo, pero poco después entrará en las Carmelitas de Colonia. Allí vivirá unos años con paz relativa, hasta que empieza la Guerra Mundial, donde las persecuciones antijudías entonces se hacen fortísimas. Ya no son solo de no poder tener cargos públicos, ni universidades, ni enseñanzas, sino que ya empiezan los campos de concentración. Y es entonces cuando deciden las carmelitas sacarla de Alemania para evitar que la maten. Y la llevan a Holanda, solo que Holanda también cae en manos de los nazis, y el 2 de agosto del año 42 los nazis la irán a buscar a su convento en Holanda, se la llevarán al campo de concentración, el que ahora está en Polonia, pero que en aquellos tiempos era alemán, o sea, Auschwitz, o sea, Auschwitzim en polaco, y allí la llevarán a las cámaras de gas el 9 de agosto, tal día como hoy, del año 1942, dejando muchísimos escritos, muchísimas cosas, siendo gran filósofa, pero también después una gran carmelita, una muy buena carmelita, y morirá mártir. Y la celebramos como mártir, y el Papa quiso, Juan Pablo II, hacerla copatrona de Europa para hacer entender precisamente estas contradicciones de Europa. Si la Iglesia tiene como hermanos mayores a los que son los judíos, ella es expresión máxima del sentido propio de los judíos, el encontrarse con Cristo y el llegar a la salvación por medio de Cristo. Los judíos están destinados a la larga a la conversión. Es uno de los signos de los últimos tiempos de los que habla el Apocalipsis y el mismo San Pablo, la conversión de los judíos, que llegarán a la fe, pero cuando Dios quiera y como Dios quiera. Pero la Iglesia nos pone expresamente en esta fiesta este Evangelio de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 necias. Uno de las parábolas sobre el reino de los cielos, sobre la salvación, que a mí me parecen más espléndidas. Hay muchas, todas son buenas, faltaría más. Pero esta para mí tiene un toque especial. Primero porque coge toda la tradición judía de cómo eran las bodas. Mejor dicho, no cómo eran, sino cómo se celebraban. Las bodas, sabéis que se hacían unos cuantos meses o un año antes de celebrarlo. El contrato matrimonial ya era la boda, ya estaban casados. Como pasa con José y María, ya están casados desde el momento del contrato matrimonial, pero se tarda normalmente entre 8 meses, un año, en hacer la celebración. Y la celebración era una celebración que hoy nos puede parecer curiosa, extraña, porque lo que se hacía es que la novia esperaba en su casa, se reunía de las doncellas, o sea, de las chicas casaderas, todas aquellas amigas que todavía no estaban casadas. Las casadas no podían esperar con la novia, solo las casaderas. Y entonces allí esperaban a que llegase el esposo.
Normalmente el esposo llegaba con todos sus amigos, con música, bailes, con mucho ruido, y esto siempre era por la noche. Las celebraciones se hacían después de ponerse el sol. Llegaban entonces el novio con los amigos del novio, la novia y las doncellas encendían estas lámparas de aceite. Recordemos que las calles no estaban iluminadas, y entonces hacían en alegría toda una procesión que iba hasta el banquete. Normalmente justo en la entrada, antes del banquete, el sacerdote daba la bendición nupcial, aunque estos ya estaban casados realmente, pero se daba una bendición y entonces entraban en el banquete. Y la luz la ponían estas vírgenes en estas lámparas de aceite que iban en la procesión. Con esta mentalidad Jesús hace la parábola. Las vírgenes están esperando al novio, al esposo, al que está a punto de llegar. Pero dice aquí que tarda, el esposo tarda. Eso era normal también, ¿eh? Igual que las esposas siempre tardan en las bodas. Era normalísimo en aquella época que los novios tardasen en ir a buscar a la novia. Era como una tradición llegar tarde. Hoy la tradición es superstición. Sabéis muy bien que las novias llegan tarde no por tradición, sino por superstición. Porque muchas novias, sobre todo las menos practicantes, están convencidas de que para que el matrimonio vaya bien hay que llegar tarde. Si no se llega tarde, si se llega pronto, el matrimonio no funcionará. Pura superstición. Y eso ya es otra historia. El caso es que dicen que el novio tarda. Y ellas se duermen. En el sentido de la parábola, los padres de la Iglesia nos lo explican muy bien. El dormirse significa aquí la muerte. Cada una de las vírgenes representa a nosotros, a los que formamos parte de la Iglesia, los que estamos con la esposa de Cristo es la Iglesia, nosotros somos parte de esa Iglesia. Y nosotros llega el momento de la noche y nos dormimos. Y a medianoche se entiende cuando despunta la luz, que es el momento de la resurrección de Cristo, que empieza el nuevo día, representa nuestra resurrección. Llega el momento del día, resucitamos, y en ese momento hay muy poca luz, se necesita encender estas lámparas, y entonces se dan cuenta que las necias no tienen aceite, y las otras no solo tienen aceite, sino que tienen la alcuza, o sea, como un pequeño depósito con el aceite. Y las otras piden aceite, y las prudentes no se lo dan. ¿Qué significa esto del aceite? Porque alguno podría decir, qué egoístas. Las prudentes son egoístas que no dan nada a las necias. Pues no lo dan porque no pueden darlo. Porque aquí el aceite representa la gracia, la vida de la gracia y las buenas obras que uno ha hecho en vida. Y eso no se da. Ese aceite es el que se produce cada uno a sí mismo, que es, lo produce gracias a Dios por medio de la gracia, pero es la misma gracia de Dios vivida. Eso no se puede dar a los demás. Cada uno ha de hacerlo, y después de muerto ya no se compra, ni se vende, ni se fabrica. Es el que tienes. Es aquello que Jesús tantas veces dice en el Evangelio, que hagamos realmente un tesoro en el cielo. Este aceite es el tesoro en el cielo fabricado para nuestra salvación. Y viene aquí toda la ironía que Jesús muchas veces tiene en las parábolas. Les dice las prudentes a las necias, id a la tienda y compradlo, como si se pudiese comprar. Es pura ironía de aquellos que viven en un mundo que creen que pueden comprarlo y venderlo todo. ¿Vosotros creéis que eso es así? Pues venga, id, buscad, comprad, ya veréis. Si os lo creéis que todo se compra y todo se vende. Llega entonces el novio, el esposo, se lleva las doncellas y entran en el reino de los cielos, entran en el banquete, representado así el reino de los cielos, el gran banquete. Y al cabo de un rato vienen las necias. Señor, Señor, ábrenos. Respuesta de Jesús, en verdad os digo que no os conozco.
Y eso recuerda a todas aquellas otras parábolas que responden lo mismo. Realmente te digo que no te conozco, que no os conozco, a vosotros que obráis el mal. Primero, no llevas la gracia de Dios. No te reconozco como hijo mío, como hijo de Dios. Segundo, ¿dónde están tus obras? Las obras que yo te pedí que hicieras, no las veo. No te reconozco como hijo mío. No eres de los nuestros. Aquí en el cielo no tienes nada que hacer. Oh, pero es que yo soy importante, si yo te conocí, si yo estuve en tus plazas, dirán otras parábolas. En verdad te digo, no te conozco. Por eso, estad atentos, dice el Señor, que no sabéis el día ni la hora. Los santos los muestran cómo realmente han vivido la gracia de Dios, cómo desde su conversión realmente viven para Dios, cómo hacen crecer este aceite de la gracia, cómo viven las obras de misericordia y cómo es el único camino para entrar en el reino de Dios. Oremos y pidamos al Padre que inspire Él mismo nuestra oración. Podemos responder diciendo: escúchanos, Señor. Por el Papa, por nuestros obispos, por el clero y el pueblo que les ha sido encomendado. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las comunidades de religiosos y religiosas de nuestra ciudad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que gobiernan los pueblos y por todos los que tienen responsabilidades en la vida pública. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren, por los presos, por los emigrantes y por todos los oprimidos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que nos encontramos reunidos aquí en la fe y la esperanza. Oremos. Escúchanos, Señor. Atiende, Padre del cielo, los deseos de tu Iglesia en oración, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Orad, hermanos, para este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad estos dones que te ofrecemos. En la memoria de tu mártir Santa Teresa Benedicta, y ya que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, actualiza el mismo que tu Hijo te ofreció con su sangre, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos cantamos sin cesar el himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, mas tu palabra engendra fe rendida. Cuando el Hijo de Dios ha dicho creo, pues no hay verdad cual la verdad divina. En la cruz la deidad estaba oculta, aquí la humanidad yace escondida, y ambas cosas creyendo y confesando, imploro yo lo que imploraba Dimas. No veo como vio Tomás tus llagas, mas por ti Dios te aclama el alma mía, que siempre Señor en ti yo crea, que espere en ti, que te ame sin medida. Memorial de la pasión de Cristo, oh pan vivo que al hombre das la vida, concede que de ti viva mi alma y guste de tus delicias delicias. Jesús mío, pelicano piadoso, con tu sangre mi pecho impuro limpia, y de tal sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia. Jesús, a quien ahora miro oculto, cumple, Señor, lo que mi pecho ansía, y al contemplar tu rostro cara a cara, por siempre goce yo de tu mirada, por siempre goce yo de tu mirada. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido
te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Oremos. Concede, Padre misericordioso, que los frutos celestiales del árbol de la cruz fortalezcan los corazones de quienes veneramos la memoria de Santa Teresa Benedicta, para que, unidos fielmente a Cristo en la tierra, merezcamos comer del árbol de la vida en el paraíso, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.